Buenos días, amados hermanos. Qué bueno verlos aquí reunidos en la casa del Señor para seguir escuchando su palabra, para seguir alabando y adorando a nuestro Dios. Es un privilegio y un honor servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único sabio Dios. Realmente mi corazón está agradecido, hermanos, por la oportunidad de ser una vasija inútil al servicio del Señor. El Señor es bueno en gran manera y todos ustedes lo pueden haber experimentado y lo seguirán experimentando. Que Él nos da la oportunidad día a día de escudriñar su palabra. Y en esa hora, este vaso de barro, el Señor le ha placido traerlo como una vasija para compartir la palabra del Señor. Y realmente es con temor y temblor delante de Él y de ustedes, hermanos. Y después de haber tenido un tiempo tan precioso de alabanza y adoración al Señor, el Señor quiere que sigamos gozándonos y alegrándonos en Él, porque hoy es el día que ha hecho Jehová, para seguir reconociéndolo en nuestro corazón, que Él es nuestro único Señor y Salvador. Nuevas son cada mañana y grande su fidelidad. Esta mañana el Señor nos quiere dar una nueva oportunidad para ponernos a cuenta con Él y seguir adelante. El Señor en su infinito amor siempre quiere enseñarnos, aconsejarnos y espera que como hijos sabios recibamos su consejo. Si me acompañan al Proverbio 13:1, por favor. El Señor nos dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y en el versículo 18 vemos el fruto que esto trae. Dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Y estoy segura, hermanos, que cada uno de nosotros queremos ser de esos hijos sabios para recibir la honra del Rey cuando llegue el día y estemos en su presencia. Y aún en la tierra el Señor quiere bendecirnos. Y para comenzar el compartir de la palabra, le pedimos al Señor Jesús abra nuestros corazones y nuestros oídos para que con un corazón tierno y receptivo obedezcamos a la palabra del Señor. Quisiera empezar por algo muy natural, hermanos, algo que estoy experimentando en mi vida en estos momentos, y es acerca de mi próximo viaje, que se realizará aproximadamente en 2 semanas. Partiré a Estados Unidos para estar un tiempito con mis otros 2 hijos y mis nietos. Pero realmente, hermanos, estoy en un punto en el que puedo decir que mis sentimientos son ambivalentes. Porque si bien es cierto, estoy contenta por la oportunidad que el Señor me da de poder disfrutar un tiempito con mis hijos y nietos por allá, también estoy apenada porque dejo a mi hija y a su familia, a mis amados nietos aquí y también a mi iglesia local. Ustedes son mi familia espiritual. A mí siempre me ha gustado viajar desde muy pequeña, pero ahora ya estoy bastante mayor, ¿no? Y precisamente no es en un momento en el que me sienta muy feliz de tomar un vuelo. Siempre me gustó viajar en avión, pero ahora con tantas noticias que tenemos de aviones que fallan, que caen, que tienen accidentes, ¿no? Semana a semana lo venimos escuchando. No es precisamente que esté muy tranquila, pero aún eso el Señor lo usa para que vaya a Él y deposite todos mis temores
en sus manos, sabiendo que tenemos un Dios amoroso y misericordioso. Él es soberano y omnipotente. Él sabe todas las cosas y conoce todos los tiempos, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y nada de lo que nos sucede es sin propósito, hermanos. Nada. No ocurre nada en nuestras vidas que sea con despropósito. Si tenemos problemas, si tenemos aflicciones, si tenemos alegrías también, o alguna enfermedad, lo que sea, el Señor nos está hablando, moldeando, y hay propósito en ello. Así que por eso deposito mi confianza en Dios, porque todo lo que sucede en nuestras vidas, sea agradable o desagradable, el Señor lo permite para enseñarnos, para corregirnos, para fortalecernos y también para usarnos en lo que a Él le plazca, para la gloria de su nombre. Por tal motivo, amados hermanos, tengo la certeza que el Señor cumplirá su propósito en mí, también durante ese tiempo de mi viaje. Podemos decir, hermanos, que el que comenzó la buena obra en sus vidas y en la mía, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque la palabra de Dios es verdad. El apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, dijo en Filipenses 3:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, he querido contarles de mi viaje precisamente porque el Señor está usando esta situación para hablar a mi corazón con este versículo. Por eso titulé el compartir de hoy, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y también lo cumplirá en cada uno de ustedes, hermanos. Eso no lo podemos dudar. Tengamos esa seguridad en nuestro Señor, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él sabe por qué nos ha traído hoy día acá. Sí, ciertamente es para alabarnos y gozarnos en Él, pero Él quiere hablar a nuestro corazón. Es un título que cada uno de nosotros y cada hijo de Dios de cualquier parte del mundo puede aplicar a su vida. Tenemos la certeza que es verdad. En el Salmo 138:8, la palabra del Señor dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y allí, hermano, puedes poner tu nombre, porque el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y por supuesto, hermanos, que el Señor no desamparará la obra de sus manos, porque todo lo que Él comienza lo lleva a término. Nada ni nadie puede detener la obra de Dios. Nosotros somos una obra del Señor, por lo tanto, estamos seguros que su propósito en nuestras vidas y a través de nuestras vidas se llevará a cabo. Él la inició y Él la terminará. Tenemos la mejor de las garantías, y es que Dios mismo es el autor de la buena obra. Pero, amados hermanos, tengamos muy en claro que no es lo mismo nuestros planes que el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Yo no puedo hablar por ustedes, pero sí por mí. Y créanme que cuando les digo que en mis planes nunca estuvo, ni pensé que un día el Señor me iba a rescatar, me iba a traer a su lado, a escudriñar la palabra y poder compartir con mis hermanos, con enseñanzas o predicando. No estaba en mis planes, hermanos, porque yo desde niña fui muy tímida. Detestaba los exámenes orales y cuando me tocaba exponer, no saben cómo me ponía. Terrible, yo siempre preferí la escritura, pero
esos eran mis planes, no tener nada que ver con la exposición de la palabra, ni aún en el trabajo donde me llevara el Señor. Pero el Señor tenía planes más altos que los míos. Por eso es que me siento inútil, pero tengo que obedecer al Señor. Y por eso estoy acá, delante de ustedes, hermanos, confiando solamente en la obra de Dios. El primer lugar en mi vida, donde quiera que vaya, quiero que siga siendo honrar al Señor. No importa si agrado o no a los hombres, lo importante es agradar al Señor. Y el Señor se encargará de todo lo demás. Qué bueno saber que no se trata de mí, de mis limitaciones, ni de debilidades, tampoco de ti, hermano ni hermana, sino de la obra de Dios que es perfecta en la vida de cada uno de sus hijos que lo aman y lo buscan. El Señor seguirá obrando cada día de nuestras vidas y nada de lo que nos ocurra será con despropósito. Aun cuando no lo entendamos, no entendamos qué nos está pasando el día de hoy, por qué está ocurriendo esto o aquello, el Señor tiene propósito. Qué privilegiados somos, amados hermanos, al ser pueblo de Dios y saber que nuestras vidas están en sus manos, en todo tiempo y en todo lugar. Su misericordia es para siempre, no solo para el día que nos hemos convertido a Él, o el día que nos sintamos animados, gozosos, sino, como dice la palabra, en todo tiempo, también como lo dijo claramente el Señor el domingo pasado a través de nuestro hermano Walter, cuando estemos desanimados, afligidos, adoloridos o quizá deprimidos. El Señor siempre está con nosotros. Él no desamparará la obra de sus manos. Y nos dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amados hermanos, somos hechura de Dios. Por tanto, Él conoce mejor que nosotros mismos, porque Él nos creó y sabe que está en nuestra naturaleza sentir temor. Él conoce nuestra naturaleza, no le es ajena. No en vano, tantas veces en la Biblia nos ha puesto versículos sobre el temor, para animarnos, para decirnos, yo estoy contigo. Sin embargo, lamentablemente, cuando el miedo se apodera de nosotros, perdemos la visión. No vemos la grandeza del Señor. Pero hermanos, tenemos al Todopoderoso, al Dueño del mundo y su plenitud con nosotros. Él no nos dejará ni nos abandonará, cualquiera sea nuestra circunstancia. Y mientras tengamos vida, Él tiene propósito en nosotros. Su obra no se ha acabado, por más que seamos viejitos o padezcamos de alguna enfermedad o estemos pasando situaciones difíciles. Podemos estar seguros que Él siempre quiere seguir obrando en nosotros y qué precioso, inmerecido, pero también quiere seguir obrando a través de nosotros, porque somos cartas abiertas, hermanos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, en la iglesia y a cualquier lugar donde el Señor nos lleve. A lo largo de nuestra vida, todos tenemos luchas interiores y tenemos altas y bajas en nuestro caminar. No podemos ni debemos tomar estas situaciones, estas luchas a la ligera, porque estas luchas diarias sirven para esforzarnos, para estar más pegados del Señor, para buscarlo más a Él. Y Él siempre nos recuerda que no estamos solos. Nuestro Padre nunca nos abandona,
Nos dice en Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo. No tengáis miedo de ellos. ¿De quiénes? De esas cosas internas que tenemos, pero también de las situaciones externas que sentimos que nos apabullan, ¿no? Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Cada uno de nosotros tenemos una batalla diferente. Unos luchamos con el ego, otros con el orgullo, otros con la vanidad, otros con adicciones, miedos, depresión, otros con falta de fe, falta de perdón, etcétera, etcétera. La lista es larga y cada uno puede ponerse delante del Señor para que el Señor nos alumbre y redarguye en nosotros qué es eso que está dentro de nosotros, cuál es esa lucha que tenemos en el día a día. Cuando estamos en comunión con el Señor, su luz nos alumbra y guía en el camino, mostrándonos qué es lo que quiere cambiar en nosotros y qué es lo que debemos de desechar, ya sean amigos, relaciones, costumbres que nos hacen daño, que nos perjudican, que entorpecen nuestro caminar con el Señor. Cualquiera sea nuestra circunstancia, recordemos que el Señor está obrando en cada uno de nosotros y no nos dejará hasta vernos transformados de acuerdo a su plan, que es perfecto. Como hijos de Dios, debemos confiar en su obra y proceso en nosotros. No debemos temer ni dudar que Él es el alfarero y nosotros somos ese barro en nosotros, que podamos ser ese barro moldeable. Nuestras vidas, hermanos, no están en las manos de una fuerza invisible o del destino. Estamos en las manos del único Dios verdadero, del Creador del universo, el Dios todopoderoso. El Señor nos dice en Jeremías 18:6, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? He aquí que como barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y ahora también nosotros, porque somos esos hijos injertados, ¿no? Nuestro clamor debe ser que el Señor siempre esté con nosotros, guardándonos de los enemigos internos que son los sentimientos, emociones, malos pensamientos. Por ejemplo, hay muchos más, ¿no? Y externos, como pueden ser las distracciones, adicciones, y no solamente me refiero a las drogas o al alcohol, podrían ser juegos o cualquier otra cosa de la que se hace una dependencia en nuestra vida. O personas o diversas situaciones que se presenten, que quieran desviarnos del propósito de Dios. Pidámosles que mantengan nuestros ojos puestos en Cristo para seguir adelante en obediencia, que Él ponga en nosotros el querer y el hacer, su buena voluntad en todo tiempo, y que nos use para la gloria y honra de su nombre, porque Él nos ha llamado con propósito santo, hermanos. No es un propósito pasajero, sino es eterno, es desde que lo recibimos hasta que vayamos a su presencia. En Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amados, Dios nos ama tanto que no se cansa de obrar en nosotros, a pesar de nuestras deficiencias, de nuestras debilidades y errores. No nos desecha por nuestras equivocaciones y pecados. Está siempre con nosotros esperando que nos arrepintamos y le pidamos perdón para seguir obrando en nosotros hasta que seamos perfeccionados. Los hombres muchas veces comenzamos algo y lo dejamos inconcluso. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes, hermanos? A mí muchas, muchas. A veces me pongo a tejer algo y de pronto lo dejo allí meses.
Pero Dios no es así. Él ejecuta sus planes hasta el final y siempre con éxito, porque Él es perfecto y nos ama con amor eterno, hermanos. En la Biblia encontramos una larga lista de personajes en los que podemos ver que el Señor cumplió su propósito hasta el fin. Y no solo para lo bueno, encontré también este ejemplo terrible que hizo para el día malo, ¿no? El malo para el día malo, como por ejemplo Judas, que entregó al Señor Jesús, y esto también fue con propósito, para que se cumpliera la Escritura. Ese fue el propósito, que se cumpliera la Escritura. Así tenemos que Judas Iscariote traicionó a Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 18. Podemos ver que Jesús identifica al traidor y les dice a sus apóstoles, haciendo referencia a Judas: no hablo de todos vosotros. Qué bueno saber eso, ¿verdad, hermanos? Era solo de uno. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quiénes he elegido. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantará su calcañar. Dijo esto porque él sabía que lo traicionaría y lo entregaría a los enemigos por 30 piezas de plata. Todos conocemos esa parte de la historia, esa triste parte de la historia. Pero la quería mencionar rápidamente para saber que aún en el día malo el Señor tenía propósito. Pero gracias a su infinito amor, misericordia y fidelidad, Dios nos ha hecho sus hijos en Cristo Jesús, primeramente con el propósito de amarlo, también de adorarlo y de servirlo. Hermanos, teniendo la certeza que el que comenzó la buena obra en tu vida y en la mía, y Él la perfeccionará hasta completarla, respondamos al Señor con amor y obediencia, comprometiéndonos seriamente con el Señor, día a día, no de semana en semana o de vez en cuando, sino día a día. Oremos y clamemos para que nuestra naturaleza pecaminosa no nos lleve a la desobediencia, haciendo más difícil nuestro peregrinaje, como sucedió, por ejemplo, con Jonás, que se resistió a hacer la voluntad del Señor, no queriendo ir a Nínive a anunciar su palabra. ¿Qué pasó? Todos sabemos que se lo tragó un gran pez, ¿verdad? Y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Se imaginan, hermanos, ese olor nauseabundo que tuvo que soportar? Y no solo esto, sino que este hecho también simboliza que estuvo como muerto 3 días y el Señor tuvo misericordia. Le dio la oportunidad de arrepentirse para perdonarlo y traerlo milagrosamente nuevamente a la vida. Podríamos decir que en el Salmo 18, en los versículos 4 y 5, podemos ver expresado lo que Jonás experimentó esos 3 días. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidades me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte. Pero luego que Jonás se arrepintió y clamó al Señor, dijo en el libro de Jonás, que podemos revisar el capítulo 2, versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. O sea que también a veces el Señor nos lleva a que nuestra alma desfallezca. ¿Para qué? Para que levantemos los ojos al Señor y clamemos, ¿no? Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y en el verso 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Una vez que Jonás experimenta y reconoce que la salvación viene de Jehová, Jonás obedece al Señor y proclama el mensaje de Dios en Nínive. Y dice en el capítulo 3 de Jonás, en el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios
y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y en el versículo 10, y vio Dios que lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que haría y no lo hizo. Entonces, ¿qué podemos ver en esto, hermanos? Que finalmente Jonás proclama la palabra de Dios en Nínive y se cumple el propósito de Dios. Si bien es cierto, sabemos que la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, procuremos con diligencia disponer nuestros corazones, hermanos, para obedecerle y no resistir a su voluntad. De esta manera nos ahorraremos los momentos difíciles y los sufrimientos, tales como los que pasó Jonás esos 3 días en el vientre del gran pez. Tenemos otro ejemplo, también duro, difícil, en Sansón, que a pesar de todo el Señor cumplió su propósito, a pesar de sus debilidades y pecados. Sansón podía haber escogido caminar rectamente delante del Señor y no hubiera pasado por situaciones tan difíciles y extremas. Pero por no haber tomado buenas decisiones, como está escrito en el libro de los jueces, que hace poco hemos terminado de estudiar, terminó sirviendo de juguete a los enemigos en una cárcel, ciego. Y recién cuando estuvo en ese estado deplorable, se arrepintió y clamó a Jehová, como lo podemos ver en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 28. Dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Por mis 2 ojos. En los siguientes versículos 29 y 30 podemos ver la misericordia y fidelidad de Dios cumpliendo su propósito a través de Sansón. Aunque por las malas decisiones que había tomado durante su vida le costó primeramente sus ojos, finalmente su vida, leamos que asió luego Sansón a las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas. Su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Se inclinó entonces con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Tremendo, hermanos, ¿no? Tuvo que costarle su vida. Y el Señor quiere evitar eso en tu vida y en la mía. Él quiere bendecirnos. Por eso trae esa palabra hoy, para recordarnos, la sabemos, la tenemos acá, pero el Señor quiere que pase acá y que la hagamos realidad. Hermanos, el Señor en su inmenso amor y misericordia quiere recordarnos hoy cuál es su voluntad perfecta para nosotros. Y Él quiere que obedezcamos, ahora y siempre. Y por eso también nos trae 2 ejemplos más de aquellos que dispusieron su corazón al Señor para amarlo, adorarlo y servirlo como solo Él se merece. Tenemos en Ruth un precioso ejemplo de lealtad, obediencia y rectitud moral, que fue dócil al Señor mientras Él cumplía su propósito en su vida, como lo hemos estudiado recientemente. Y para aquellos hermanos que aún no han escuchado el libro de Ruth, les invito que puedan escucharlo, está disponible en el YouTube. En resumen, diremos que desde que Ruth se convirtió al Señor, vemos que tuvo determinación en seguirlo cada día de su vida, siendo obediente, trabajadora y buscando siempre la gracia de Dios. El Señor tenía ya para ella un plan y su propósito se cumpliría en Ruth y a través de Ruth.
Habiendo quedado viuda de un hijo de Noemí, el Señor permitiría que fuera redimida por un pariente, el cual era prominente en la ciudad de Israel. Este pariente tenía un corazón temeroso al Señor. Él cubriría todas las necesidades naturales para ella y para su suegra Noemí, a la que amaba como su madre, la cual había vuelto al camino y al lugar la cual había vuelto al camino y al lugar donde el Señor la quería para bendecirla y usarla, dándole sabiduría para guiar el camino de Ruth en Israel y en su relación con vos, quien fue el pariente que la redimió. Ruth no solo alcanzó bendiciones naturales, sino también espirituales, como la salvación, la redención, la inclusión como participante gentil en la genealogía de los reyes de Israel. Ruth concibió un hijo de Booz, a quien llamaron Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David, de quien descendería el Mesías. Precioso, ¿verdad, hermanos? Y todas esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros, no nos podemos ni imaginar. Nuestra mente es muy pequeña. Los planes del Señor son más altos que nuestros pensamientos, hermanos. Invito a los músicos a subir al estrado, por favor. Para finalizar, tenemos otro precioso ejemplo en Samuel, cuyos libros estudiaremos a partir de mañana 24. Quedan todos invitados, hermanos, a seguir este estudio que será de gran bendición para nuestras vidas. Samuel nació de Elcana y de Ana, mujer estéril, quien le había hecho un voto al Señor, que si le daba un hijo varón, se lo dedicaría todos los días de su vida. Y así lo hizo. Qué duro tener un hijo y llevarlo al tabernáculo y ya no iba a vivir más con ella. Pero ella cumplió con ese voto y así lo hizo. Cuando el niño Samuel fue destetado, sus padres lo llevaron a la casa de Jehová en Silo y lo dedicaron al Señor y se quedó en el tabernáculo con el sacerdote Elí. Y Samuel desde niño ministraba al Señor. En 1 de Samuel 3:19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Samuel llevó una vida rendida al Señor en obediencia y lo sirvió como sacerdote, profeta y juez. A pesar, hermanos, que recordemos que Elí tenía dos hijos que eran sacerdotes también, pero unos malos sacerdotes, dando mal ejemplo. Y a pesar de ello, Samuel guardó su corazón para el Señor y le dedicó toda su vida a su servicio. Podemos concluir en que a pesar de las debilidades de cada personaje, tenemos al Señor en nuestras vidas. Y el Señor cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Él no cambia de idea. Él cumplirá su propósito en cada uno de sus hijos por encima de nosotros mismos, hermanos. Lo mejor y lo que más nos conviene, amados hermanos, es disponer nuestro corazón. Como lo hicieron Ruth, Noemí, Samuel y tantos otros hombres y mujeres de Dios que con corazones tiernos, contritos y humillados obedecieron al Señor y fueron bendecidos como solo el Señor pudo hacerlo. El Señor es el mismo de ayer, hoy y siempre y quiere bendecirnos en este tiempo. Que nuestra excusa no sea que los personajes de la Biblia fueron especiales. No, ellos fueron como tú y como yo, hermanos. Hechura de Dios, del mismo material. La diferencia está en la intención del corazón, en el compromiso que asumamos con Dios. ¿Cuántos le creemos al Señor y tenemos la esperanza
que el Señor cumplirá su propósito en nuestras vidas, hermanos. Amén, gloria a Dios. No nos dejemos engañar por las circunstancias ni adversidades que se nos puedan presentar, porque las promesas de Dios son amén y amén. Podemos tener la certeza que aquel que la buena obra empezó en nuestra vida será fiel en completarla. El Señor les bendiga ricamente, hermanos.